del autoritarismo conservador a la democracia cristiana y del tradicionalismo y conservadurismo intransigente en México después del Concilio Vaticano II. Alberto, bienvenido y un gusto tenerte con nosotros. Muy bien, pues agradezco a los organizadores, a las instituciones organizadoras, especialmente a don Miguel Ayuso, que tengo el honor de tener aquí a mi lado y de preceder su intervención. Y pues bueno, también desde luego al resto de los organizadores, a don Oscar Méndez, a Rodrigo Ruiz Velasco, estimado colega y amigo, y también al colega y amigo Alexander Becker, que pues, estuvieron muy movidos en la organización y contactar a todos los ponentes. Y pues bueno, hoy voy a hablar sobre pues qué pasó después, ¿no? ¿Qué pasó después de los arreglos? Y pues a grandes rasgos, y trataré de circunscribirme a esta media hora, ¿qué pasa con la labor de los católicos en materia política? Y pues bueno, en mi intervención también voy a hablar no solo en lo político electoral, desde luego. Entendemos la política como esta labor por el bien común, que no necesariamente se circunscribe a la política de partidos, sino que pues atraviesa varios aspectos de la vida de la comunidad, de la vida social, desde luego el aspecto cívico, el aspecto pues, de la labor propiamente social, y pues también incluso de la labor cultural. Muchos de estos aspectos también se cruzan con lo político, porque a final de cuentas implican una formación o una deformación del pensamiento católico en distintos sentidos. Y pues bueno, a final de cuentas, una característica que también vamos a ir observando a lo largo de la ponencia, por un lado, la fragmentación. Los católicos pues ya no luchan como un organismo unificado, ya no tienen una misma voz como fue el Partido Conservador del siglo XIX o como fueron los mismos cristeros, con sus distintas organizaciones afines desde luego, pero en estos episodios históricos se plantea una sola voz en términos generales de los católicos en México. Ya a partir de los arreglos, también derivado del panorama de las consecuencias de los mismos arreglos, pues vemos divisiones, vemos distintas estrategias, distintos modos de ser, distintos modos de pensar dentro del catolicismo, diferencias que se ahondan todavía más después del Concilio Vaticano II. Y pues bueno, hoy en estos días hemos tenido, me da gusto ver representantes pues de varias de estas tendencias entre el público, de varios de estos movimientos católicos, y pues es una alegría y un buen augurio, creo yo, que pues sea el Cristo Rey quien finalmente pues nos una, nos reúne en un mismo recinto. Y pues bueno, efectivamente que pues bueno, Cristo Rey guíe esta labor de los católicos en la vida social, política y cultural de México. Muy bien, bueno, pues voy a dar inicio a la ponencia hablando de qué pasa después de los arreglos. Tenemos por un lado, pues cómo reacciona la Iglesia en general a los arreglos, justamente planteando esta idea de la acción católica como modelo central del encuadramiento de los católicos. La acción católica en el papel pues seguía el modelo de la acción católica italiana, que ya venía trabajando desde el siglo XIX. En teoría, en el papel pues estaba muy concentrado todavía en la labor social, en el seguimiento de la doctrina social católica, en la confrontación con los poderes laicistas, liberales, también pues con la izquierda marxista, que poco a poco iba ganando cada vez más posiciones. Pero en la práctica, pues esta acción católica, sobre todo de parte de los obispos que pues, se encargaron de negociar los acuerdos, pues terminó más bien apaciguando a los católicos. La labor
del episcopado, obviamente pues con esta intención de plantear los arreglos como norma central del comportamiento de los católicos, implicaba que estos dejaran de tener una militancia como tal, una beligerancia, una intransigencia frente al Estado laicista, el Estado jacobino del callismo. Y pues bueno, hubo una transformación total de las organizaciones de los laicos católicos mexicanos, y esta acción católica se estructuró a través de una serie de organizaciones fundamentales dedicadas pues al encuadramiento de los hombres adultos, de las mujeres adultas, de las jóvenes, pues, adolescentes jóvenes, y de los jóvenes masculinos, los varones, que pues bueno, en este caso fue el aspecto más peculiar, porque la ACJM, que pues había conquistado laureles de martirio y había sido uno de los principales núcleos de formación para los jóvenes católicos desde antes de la Guerra Cristera, pues se negó a cambiar su nombre. Quería su fundador, sobre todo el padre Bernardo Bergoen, y otros jóvenes militantes de la ACJM, pues querían conservar su identidad, su fogosidad también en el combate católico. Y pues bueno, ellos decían, pues a nosotros nos cambian el nombre, y se mantienen incluso hasta la fecha con este nombre de ACJM, pero ciertamente con un espíritu más apaciguado, ¿no? Por decirlo así. Ya la ACJM después de los arreglos pues ya no fue la misma de antes, y por lo tanto pues cae en esta tendencia que planteaba el episcopado para tratar de que las actividades se centraran ya no en lo social, ya no en lo político, sino en actividades caritativas, en actividades de formación piadosa, y pues también en actividades de formación cultural, histórica, pero pues en el mero marco de la formación de los miembros, ya no incidiendo en la vida pública. Y pues bueno, el contexto era bastante adverso. Realmente pues no hubo cumplimiento de los supuestos arreglos de parte del Estado mexicano. En varios estados del país, como se señalaba ayer, pues muchos gobernadores, como se llamaba el doctor Pampillo, pues nada más decían obedezco pero no cumplo, pero hubo otros que no solo cumplieron, sino que lo hicieron de manera tiránica prácticamente, como Adalberto Tejeda, quien pues estableció un número de 13 sacerdotes para todo el estado de Veracruz, o la continuidad de Tomás Garrido Canaval, quien nuevamente fue gobernador de este estado de Tabasco entre 1931 y 34. Así es que el panorama anticlerical, el panorama del jacobinismo callista seguía. Y también tenemos el marco el contexto de las celebraciones del cuarto centenario de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, en el que hubo tolerancia al momento de las celebraciones, pero después de ellas hubo varias represalias. Por ejemplo, funcionarios públicos que participaron en las mismas fueron despedidos, e incluso en varios estados, en la misma Ciudad de México, hubo cambios de nomenclatura, se suprimieron nombres de santos de diversos pueblos, y en la misma Villa de Guadalupe, que se llama la Villa de Guadalupe Hidalgo, se le cambia el nombre al actual, que es el de Gustavo Amadero, ¿no? La Villa de Gustavo Amadero, después pasó, pues que se conoció como delegación y ahora alcaldía. El mismo Plutarco Elías Calles estableció para el entonces Distrito Federal el número de 25 sacerdotes como máximo. Así es que en realidad los abusos seguían. Había hostigamiento a los seminarios, a las escuelas religiosas, y como consecuencia de ello el Papa Pío XI publica la encíclica Acer Vanini del 29 de septiembre de 1932, protestando por estas circunstancias. Y pues bueno, como en los años 30, no voy a meterme en detalles para no llevarme tanto tiempo, pues después vino la educación socialista, que también fue
pues uno de los arientes del Estado mexicano, del Estado postrevolucionario, para atacar las convicciones de los padres de familia católicos, y también pues la educación sexual, que pues bueno, fue desde luego una intromisión en la educación en aspectos que desde luego eran parte pues, de la responsabilidad propia de los padres de familia. Y ahora vamos circunscribiéndonos a los años 30, pues vamos a ver cómo actúan estos grupos católicos. Y pues bueno, antes de ello, nada más remito al contexto general. Ya después de 1938, en el momento de la expropiación petrolera y con la llegada a la arquidiócesis de México de Luis María Martínez, que pues de hecho era amigo personal de Lázaro Cárdenas, pues ya se llega ahora sí a un verdadero modus vivendi, ya se llega a una pacificación pues mucho más tangible, mucho más real, que pues se mantiene esta idea de las leyes escritas, ahí se quedan, pero no se van a cumplir, no va a haber una serie de medidas persecutorias con el rigor que había ocurrido en los años anteriores, y en consecuencia pues se mantiene la simulación, ¿no? Y están las leyes escritas, pero se tolera bastante ampliamente la actividad de los sacerdotes, de las órdenes religiosas, en todos los años del México postrevolucionario, y es hasta 1992 cuando ya habrá un reconocimiento legal, no solo de la Iglesia Católica, sino de todas las asociaciones religiosas, y que es el marco que rige actualmente. Bueno, ahora, ¿cómo ante ese contexto del Estado mexicano, cómo actuaron los grupos católicos? Bueno, por un lado, tenemos que derivado de esta acción católica, quedan todavía algunas organizaciones que tratando de mantener autonomía de todo este esquema de la AC, de la acción católica, pues siguen adelante con ciertos aspectos de actividad cívica en actividades concretas, ¿no? En rubros particulares. Uno de ellos fue la UNEC, la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, que se funda en diciembre de 1931, justo en el marco de las celebraciones guadalupanas, que también ellos aprovechan para organizar un congreso iberoamericano de estudiantes católicos pues de magnitudes bastante importantes, y pues bueno, su historia, sus antecedentes, que en la Guerra Cristera actuaron como Confederación Nacional de Estudiantes Católicos, se pueden ver a través de Luis Rivero del Valle y de Luis Calderón Vega, y de hecho, pues bueno, la obra más importante hasta la fecha sobre el tema, pues es la de mi colega también en el CEI, investigadora del CEI, María Luisa Aspe, la formación social y política de los católicos mexicanos, que pues bueno, es bastante recomendable para conocer tanto este punto de la estructura de la acción católica como el caso particular de la UNED. Bueno, esta agrupación actúa principalmente en la Universidad Nacional Autónoma de México, ya autónoma desde 1929, y pues bueno, ellos tenían su recinto, su base de operaciones en Cuba número 88, en la República de Cuba, aquí a unas cuadras. En esa época, pues la mayoría de los establecimientos universitarios estaban aquí en el centro, como este mismo recinto que nos acoge actualmente. Y pues bueno, ellos desde el origen eran supervisados tanto espiritual como estratégicamente por padres jesuitas. Primero por Ramón Martínez Silva, que desde la época cristera había sido colaborador del padre Miguel Agustín Pro, quien también a su vez había trabajado cerca con la Confederación de Estudiantes. Y pues bueno, esta dualidad trajo algunos conflictos por lo que quedaba del ACJM, y en la acción universitaria pues fueron bastante activos cuando Vicente Lombardo Toledano tuvo este debate universitario con Antonio Caso sobre lo que Lombardo Toledano comenzaba a estructurar como esta idea de imposición de la educación socialista, no solo a nivel básico o a nivel medio, sino también en las aulas universitarias. Y este grupo de la UNED pues, fue bastante activo en impedir este avasallamiento
pues de este socialismo que si bien todavía no era plenamente marxista o comunista, pues ya tenía mucho de ello. También, pues bueno, fueron bastante activos con la rectoría de Manuel Gómez Morín. Gómez Morín, pues en cierta manera favorece las propuestas, favorece los espacios que les da a los estudiantes de la UNED, pero pues bueno, su labor como rector de la universidad es muy breve y pues bueno, siguen adelante de todos a lo largo de la década como pues actores que en cierta manera salvaguardaron tanto la autonomía de la Universidad Nacional como pues evitaron el avasallamiento de los socialistas. También pues, bueno, fueron importantes en esta labor de asesoría espiritual y pues, bueno, en cuanto a labor social y cívica, Jaime Castiero, Julio Bertis, ambos también jesuitas, y pues bueno, muchos de estos estudiantes también participaron con el propio Gómez Morín en la fundación del Partido de Acción Nacional, que haremos referencia más adelante. Otro grupo también sectorial, vamos a decirlo así, es la Unión Nacional de Padres de Familia, que fue establecida en 1917, efectivamente como protesta por el artículo 3, y pues bueno, en los años 30, como lo señalaba hace un momento, su labor principal se centra tanto en la defensa en torno a la educación socialista, como en en las manifestaciones, en organizar acciones en contra de la educación sexual. Solo como un ejemplo, acerca de esta educación sexual decían, en un panfleto que repartían, decían que los únicos facultades e idóneos para suministrar a los jóvenes los conocimientos juzgados y indispensables en las actuales circunstancias son los padres de familia. En forma completamente indecorosa se han adelantado algunos profesores para impartir esta clase de instrucciones. Fin de cita este documento de la Unión de Padres de Familia, que, pues bueno, desde luego hicieron varias acciones, boicots sociales, boicots escolares, que los padres de familia no llevaran a sus hijos a la escuela. Aquí estamos hablando de una acción en contra de la imposición de estas políticas pues juzgadas en este momento, desde luego contrarias a la visión católica en la escuela, impulsando incluso lo que se llama huelga de brazos caídos, no solo que los niños no fueran a la escuela, sino que los maestros católicos se abstuvieran de dar clases en los establecimientos públicos. Y esta labor, pues bueno, siguió adelante. A lo largo del siglo XX sigue adelante la labor de la Unión de Padres de Familia, sobre todo en las coyunturas en las que se trata de imponer un libro de texto único con contenidos discutibles, tanto en materia sexual como en materia, por ejemplo, histórica o biológica, pues bueno, y ya más recientemente también con contenidos más ideologizados, pues hasta la fecha también en tiempos recientes ha habido una cierta labor de esta organización, pero siempre circunscrita a este ámbito. Otro sector, que es el segundo sector del que hablaría, es el de las sociedades reservadas. Y pues bueno, es un tema polémico, es un tema que desafortunadamente pues ha sido sometido a la prensa amarillista en muchas ocasiones, pero pues también hay que situarlo en el contexto histórico y hay que estudiarlo pues desde una visión académica, desde una visión bien documentada, tanto testimonios archivísticos como testimonios orales, y pues bueno, se debe de entender también en su surgimiento en el contexto de estos años 30. Eran momentos en que había persecución de parte del gobierno, como ya lo he venido reseñando, y eran tiempos también en que de parte de la jerarquía eclesiástica pues había mucho cuestionamiento a los católicos que se querían seguir adelante con esta estrategia beligerante, vamos a decirlo así, y que pues obviamente criticaban los arreglos. Y son sociedades que son reservadas, no son secretas, porque al final de cuentas siempre había asesores eclesiásticos o siempre había al menos uno o dos obispos enterados del tema, y con esto de alguna manera nunca se rompía esta conexión con la autoridad eclesiástica. La primera de ellas son las legiones. Las legiones fueron fundadas en 1932
por Manuel Romo de Alba, que establece, pues trató de dar continuidad en cierta manera con una organización que tratara de, pues, de ir colocando católicos en puestos de responsabilidad, también creando las circunstancias para que eventualmente pudiera salir adelante de nuevo la lucha armada, y aunque pues algunos cristeros no estaban de acuerdo con este tipo de organizaciones, cristeros no estaban de acuerdo con ellas, poco a poco pues se fueron acercando y fueron limando asperezas. El propio Romo de Alba pues había sido también militante de la Unión Popular de Enrique González Flores y había participado en la Liga. Sin embargo, pues en un corto lapso de 3 años, pues la actividad de las legiones se fue desdibujando. Realmente, pues la actividad que llevaban a cabo era intrascendente. Hay relatos de que pues a veces se dedicaban nada más a poner bombas olorosas en espectáculos anticatólicos o inmorales, o que a veces se reunían en las plazas públicas a poner piedritas y a ordenar a los militantes que la recogieran como una prueba de obediencia. En fin, o sea, se fue desgastando este propósito inicial, y pues el propio liderazgo de Romo de Alba fue siendo desplazado hasta que padres jesuitas toman el control de la organización, y sobre todo por iniciativa del padre Iglesias van a las legiones, se van a transformar en la base. La base es una organización que también tiene esta perspectiva, tiene otro nombre que se llamaba la OCA, Organización Cooperación y Acción, que eventualmente también va a tratar de desarrollar esta labor pues de crear una especie de estado paralelo. Tenía 11 secciones la base, dedicada a varias, pues en un sentido corporativo, agrupaba a los católicos por profesión. Había sección de obreros, de campesinos, también de ciertas labores propias del movimiento, como de propaganda, de comunicaciones, pero la sección 11, que era llamada la sección cívica, fue creciendo bastante, y esa va a ser la base de lo que después será el movimiento sinarquista. Y después tendremos también, y no hay que olvidar este nombre de la base porque después también va a ser decisiva en la historia del propio movimiento sinarquista. Y después también tenemos el movimiento de los tecos, que pues bueno, tuvo alcance regional desde luego, y que es parte también de esta lucha, ¿no? También es parte de esta herencia de militancia católica que, como les digo, tiene que ser estudiada con herramientas académicas. Y pues bueno, su participación local se relaciona con la imposición de la educación socialista, pero en el espacio tapatío. En la Universidad de Guadalajara pues había esta corriente impulsada por Enrique Díaz de León para implementar las propuestas de Lombardo Toledano. Si no pudieron en la UNAM, pues ahora iban a intentarlo en la UDG, en la Universidad de Guadalajara. Y pues bueno, hubo una huelga estudiantil, en la que no solo participaron católicos, también participaron liberales, incluso hasta algún que otro comunista que decía que era incorrecto impulsar una educación socialista en un país capitalista. Pues bueno, ahí estuvieron también. Y en octubre de 1933 el gobierno jalisciense decide cerrar la universidad. Deciden también plantear pues una serie de actividades para impulsarle, pues para evitar la imposición de una nueva institución que se iba a llamar el Instituto de Altos Estudios, que a final de cuentas, pues por la protesta generada entre la juventud jalisciense, pues no llegó a funcionar. Y pues fue este momento cuando precisamente estos militantes católicos, Carlos Cuesta Gallardo y los hermanos Antonio y Ángel Leaño Álvarez del Castillo, pues fueron tomando posiciones de liderazgo, crean la Federación de Estudiantes de Jalisco y encabezan la lucha de los estudiantes ya en un sentido más pues derivado de esta militancia católica, en buscar, si no un acuerdo con el gobierno, al menos la posibilidad de tener libertad para buscar otra opción educativa. Y pues fue justamente en un acto de represión de las autoridades locales
que se dio el 3 de marzo de 1935 en contra de una manifestación en que hubo varios heridos, justo frente a la Catedral de Guadalajara, un campesino, un obrero y un estudiante. Y por esta situación, pues la Federación de Estudiantes de Jalisco tiene un diálogo con el gobernador, y les dice, pues hagan lo que quieran, pero no cuenten con ningún recurso público, pero al menos ya tenían la autorización para que se le dejara funcionar a la entonces llamada Universidad Autónoma de Occidente, que con el tiempo se llamó Universidad Autónoma de Guadalajara, que existe hasta la fecha, y pues bueno, hasta posteriormente también a lo largo del siglo XX, pues desarrolló una labor en varios ámbitos. Por ejemplo, en los años 70 se crea, auspiciada por el liderazgo de esta universidad, la Federación Mexicana Anticomunista de Occidente. Desde luego en la Guerra Fría el principal temor era pues todos estos temas de la amenaza comunista, que pues tuvo una relevancia internacional que lo llevó a ser parte fundamental de la Liga Mundial Anticomunista, con gran presencia de representantes de gobiernos asiáticos, por ejemplo de Taiwán, o también de representantes de gobiernos anticomunistas sudamericanos. Y más recientemente, ya en los años 90, impulsan la creación de la Asociación de Procultura de Occidente y de Folio Universitaria, dos editoriales que pues también han tenido un gran papel en la recopilación, en la custodia de la memoria cristera, editando varias obras, por ejemplo, varias ediciones recientes de los escritos de Ana Teresa González Flores han salido a la luz gracias a estas editoriales, y desde luego los encuentros de ciencia que pues bueno, reivindican, transmitieron a inicios del siglo XXI este espíritu de favorecer el reinado social de Cristóbal en el mundo académico, en el mundo de la cultura. Y pues bueno, una vez que hemos llegado a nada más para hacer una breve mención en este ámbito de las sociedades secretas, reservadas más bien, pues tenemos al famoso Yunque, que pues igual también hay que despojarlo de cuestiones amarillistas o sensacionalistas. Es una organización que surge en los años 50, en 1953, que en Puebla tiene una labor estudiantil a través del Frente Universitario Anticomunista a finales de los años 50. Después, en los años 60, pasa a la UNAM, también, pues bueno, tratando de luchar contra la oleada comunista típica de los años 60. Y pues bueno, tenemos, y pues bueno, después ya entrarían un poco en el PAN, ¿no? Algunos funcionarios, etc. Y pues bueno, también haré, para finalizar, referencia a las dos organizaciones más relevantes en el ámbito ahora sí propiamente político-electoral. Una fue la Unión Nacional Sinarquista, que se crea, que como ya les decía, fue la sección 11 de la base. Se crea en 1937, aunque muchos dicen que era fascista, en realidad es una organización nacional católica, conservadora ciertamente, que pues bueno, tuvo varios liderazgos, tuvo algunas influencias del momento, de las modas, por ejemplo el uniforme, que tenían un saludo y todo esto, pero pues no. El líder principal, que fue Salvador Abascal Infante, el más carismático, pues él siempre criticó bastante tanto al nazismo como al fascismo, y más bien era admirador del franquismo, ¿no? Esa era un poco y después de Oliveria Salazar, esa era un poco la tendencia y las coordenadas políticas del sinarquismo, que tuvieron un periodo de auge a finales de los años 30. Después, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, la base que todavía controlaba en secreto a la Unión Nacional Sinarquista, de alguna manera gestiona, convence a Salvador Abascal de irse a la colonia de María Auxiliadora, a fundar en el desierto de Baja California una colonia sinarquista. Ponen en su lugar a Manuel Torres Bueno, que era un hombre pues mucho más, no solo moderado, sino incluso diría yo más manejable, que pues bueno, fue también uno de los factores de la gran división de 1944,
porque resulta que esta colonia, a pesar del empuje que tenía el sinarquismo en ese momento, sobre todo en los mismos estados en que triunfa la guerra cristera, pues también eran los estados sinarquistas también, pues no se le da ningún apoyo económico. Mejor el gobernador del territorio entonces de Baja California le da algún apoyo, que curiosamente era el feroz jacobino Francisco Mújica. Y pues bueno, Abascal regresa en 1944 totalmente decepcionado, bastante enojado, revela en un periódico la existencia de la base, y con esto pues se da un desencanto en muchos militantes. Hay una gran división que fue decisiva para los años siguientes. Abascal pues deja la labor política, se concentra en la labor editorial, primero en Editorial Luz, luego en Editorial Tradición, que pues también en el ámbito cultural dieron causa en muchas obras de la historiografía conservadora que ha estudiado el doctor Jaime del Arenal, y que pues bueno, también fueron fundamentales en esta narrativa pues del conservadurismo católico, que exaltaba a Hernán Cortés por un lado, pero también a Agustín de Iturbide, a los conservadores del siglo XIX, y desde luego también rescatando la memoria cristera. Y pues bueno, otra facción sinarquista, la facción política, ya que se terminó, pues va a intentar fundar algunos partidos sin éxito. En los años 50 intenta crear el Partido Unidad Nacional, después intenta asociarse con el Partido Nacionalista Mexicano, pero no les dan el registro, y para los años 70 crean el Partido Demócrata Mexicano. Ya esta facción pues había caído desde mi punto de vista pues en una óptica totalmente demócrata cristiana, ya dejando el nacionalismo católico originario. Y después la facción nacionalista cívica permanece muy minoritariamente, pero a finales de los años 90, a principios del siglo XXI, pues tiene un cierto pues resurgimiento en algunos núcleos en ciudades importantes del país, bajo el liderazgo de Clemente Gutiérrez Pérez, que a final de cuentas, cuando él muere, pues va desdibujándose también, y pues hasta la fecha afortunadamente esta asociación pues también deja de existir prácticamente. Y el PAN, pues bueno, ya por cuestiones de tiempo no hablaremos del PAN, ya lo leerán cuando salga el escrito, pero pues se habla mucho de que el PAN es el partido de los católicos. Eso desde mi punto de vista no es así. Hubo ciertamente una facción católica derivada de la UNED, derivada también de Efraín González Luna, pero desde el origen del mismo PAN, pues esta facción estaba influenciada totalmente por el humanismo integral, el personalismo de Jacques Maritain, y pues de esta manera podemos ver que el catolicismo que había en el Partido de Acción Nacional pues un catolicismo más bien liberal, de tendencias demócratas cristianas. Ya en los finales de los 50, 60 hubo un pequeño grupo democristiano que pues se pelea con los grupos más laicos del PAN, más laicistas, y pues bueno, ahí también hay rispideces internas, y pues bueno, al final de cuentas, este catolicismo ha estado presente, pero ha sido un catolicismo pues más